El día de hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un estudio llamado Un hijo en la familia de Dios, que fue escrito por el hermano pastor Warren Wiersbe, y este es el primer capítulo de su libro, Sé quién tienes que ser o quién eres. Ese es el título del libro y vamos a estar compartiendo y para comprender quiénes somos nosotros, quiénes somos. Somos hijos de Dios y este capítulo está titulado Un hijo en la familia de Dios. Hace aproximadamente 100 años, un poquito más, hubo un hombre llamado Ambrose Bierce. Él se dedicaba su vida a lo que fue el periodismo y a la sátira más que todo. Y en una ocasión él escribió la siguiente frase: el nacimiento es el primero y más triste de todos los desastres. El nacimiento es el primero y más triste de todos los desastres. Unas palabras bastante fatalistas y sin duda alguna, ¿cómo no podía decir eso esta persona? Él se casó, tuvo 3 hijos, 2 de ellos murieron de una manera abrupta. Le sobrevive una hija, su matrimonio termina en divorcio cuando él encuentra una carta de un admirador secreto que le envió a su esposa. Y veamos lo que salió del corazón de esta persona. Su vida culminó en los tiempos de la Revolución Mexicana. Él fue declarado perdido en acción en una de las guerras en el estado de Chihuahua. Se dice que ahí fue visto por última vez. ¿Qué andaba haciendo este hombre en Chihuahua? Quería experimentar la guerra de primera mano. Me imagino que era ese periodista intrépido, ¿verdad? Y así fue como su vida se perdió y no hay una historia de cómo fue su muerte. Pero regresando a la declaración de esta persona, nuevamente dice, el nacimiento es el primero y más triste de todos los desastres. Hay una cierta verdad en esas palabras. El nacimiento humano sí tiene una parte que podemos declarar que es un gran desastre, gran desastre. ¿Por qué? Porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. No tarda mucho tiempo para que una pareja de padres novatos se den cuenta de esta triste realidad en sus bendiciones. Cuando el bebé empieza a hacer cosas indebidas, esos berrinchitos que tanto odiamos, empezamos a ver, hay algo mal. Y es algo triste que no se comporten como uno quisiera. Si no, por ahí una hermana muy amada de nosotros dice que tenía que usar el famoso método de la chancla vengadora. No sé a cuántos les llovería esa chancla, pero imagínense hasta el grado que tenemos que llegar nosotros. El rey David tuvo una declaración en el Salmo 51:5 y esto es una gran realidad en nuestras vidas. El Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Son unas palabras que para muchas personas le tratan de dar un sentido distinto en cuanto a lo que en ellas se menciona. Ellos piensan que eso se refiere a la cuestión de una relación sexual. Sin embargo, no es así lo que se está mencionando en este versículo. La declaración que hace el rey David hace alusión a ese gran desastre que ocurrió en los tiempos de la época primigenia, ¿sí? Por allá en el jardín del Edén,
nuestros antepasados, Adán y Eva, ellos desobedecieron en el jardín del Edén. Ellos cayeron en pecado y se llevaron, arrastraron literalmente a toda la humanidad con ellos. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3. Ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta qué fue lo que ocurrió. Recordando, el mandamiento era que ellos no comieran del árbol, ¿sí?, de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que aconteció? Dice el versículo 6 en adelante de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios para alcanzar, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si se pueden dar cuenta, el mandamiento decía: el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Aquí hago un poquito de énfasis en lo que es la palabra y comió. ¿Quién comió primero? Eva. Posteriormente dice que dio a su marido. ¿Y qué hizo Adán? Él comió a sí mismo como ella. Ahí es donde nosotros encontramos esta realidad del pecado. Es algo que nosotros no podemos negar, porque es algo que fue siendo transmitido. ¿Cómo podemos estar seguros que fue algo transmitido? Vamos a Romanos capítulo 5, versos 12 al 14, y vamos a darnos cuenta cuál es la declaración de la Escritura con respecto a ese pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En ese versículo podemos darnos cuenta de cómo el pecado de Adán fue imputado a toda la humanidad. Es decir, es cargado a cuenta de cada ser humano después de Adán. Eso es lo que sucedió. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Se dan cuenta de lo que nos está diciendo la palabra? Ese es un desastre. El pecado entró a la vida del ser humano, y eso es lo que nosotros tenemos que fijar nuestra vista. Nuestra vista nos va a conducir a que veamos qué fue lo que aconteció. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, según Génesis 1:27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sin embargo, Génesis capítulo 5, versículo 3, también nos menciona que nosotros somos portadores de la imagen de Adán. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Noten lo que dice el versículo 3 del capítulo 5. A imagen y semejanza ¿de quién? De Adán, no de Dios. La palabra es muy enfática cuando se trata de la imagen de Dios en el hombre, porque es algo que se sigue repitiendo en la Escritura. No es la única vez que se menciona en Génesis 1:27. No. Esto se sigue mencionando. ¿Qué quiere decir esto? La imagen de Dios sigue permaneciendo en cada uno de nosotros. Sin embargo, esa imagen fue manchada por el pecado de Adán. Eso fue lo que aconteció. Tenemos la imagen distorsionada por el pecado ahora, por lo cual esa es la imagen de Adán. Y eso es lo que a nosotros nos convierte en pecadores. Vaya, somos pecadores. El Antiguo Testamento
nos revela qué tan arraigado está el pecado en nosotros. Y esto lo podemos afirmar cuando se hablan acerca de las genealogías. La Biblia nos menciona cuál es la genealogía de la cual se está hablando en el libro de Génesis en adelante. Esto es en el Antiguo Testamento. Génesis 5:1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Recordando, el versículo 3 menciona que Set nació, mejor dicho, a imagen y semejanza de Adán. Adán fue hecho a imagen de Dios, pero él cae, él ya trae otra imagen, y eso es lo que empieza a salir, a relucir en sus hijos. De hecho, en el capítulo 4 vemos cómo Caín viene con todo el impulso del pecado y se convierte en el primer homicida humano dentro de lo que es el escrito de la Biblia. Digo homicida humano porque hubo otro homicida. El que le trajo la muerte al hombre, ¿quién fue? Fue Satanás mismo. Al analizar Génesis 5:1, nosotros nos podemos dar cuenta de que la Biblia nos indica claramente que los hombres somos miembros de la familia de Adán. Ahora sí, somos todos parientes lejanos, tal vez muy, muy lejanos o no tan lejanos por ahí, pero todos vamos a llegar a lo que es la genealogía de Adán. Si la empezáramos a trazar hasta atrás, llegaríamos sin duda alguna a Adán. Por lo tanto, nosotros, al ser parte de la familia de Adán, pues traemos una herencia un poquito triste, y la palabra lo declara en Efesios 2:1-3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Naturaleza, ¿a dónde nos lleva? A ser hijos de ira. Hijos de ira. Y creo que no es algo que nosotros quisiéramos ser, ¿verdad? No, eso no es lo que nosotros queremos ser. Sin embargo, es lo que nos heredó nuestro ancestro Adán, pudiéramos decir nuestro padre Adán. Eso es lo único que nos dio, nos heredó muerte. Eso es lo que nos trajo. Y suena algo horrible, ¿no lo creen? Pero esto no termina aquí, hermanos, porque hay muy buenas noticias. La verdad es que en el Nuevo Testamento inicia de una manera muy distinta a la que el Antiguo Testamento comienza en ese capítulo 5 de Génesis. Mateo 1:1 dice de la siguiente manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Adán. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Adán. Después de la caída de la humanidad, Dios en su gracia comenzó una nueva familia, una familia en la cual todos los descendientes de Adán, así es, los pecadores, tienen la posibilidad de pertenecer a esta nueva familia. Es decir, que tanto usted como su servidor tenemos la oportunidad de nacer de nuevo y comenzar una nueva vida. Sí, podemos nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que hay una nueva vida? Muy bien, vamos a hacer la comparación entre Adán y Jesús. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice al respecto? Muy bien, Adán, ¿qué es lo que nos trajo? Él nos trajo pecado y muerte. Jesús nos trajo justicia
y salvación. Justicia y salvación, que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Gracia y don de justicia. Nuevamente, por uno viene la muerte. Por el otro, podemos ver que hay gracia y hay justicia. Es decir, nos trae salvación. La buena noticia del Evangelio de Jesucristo es que los pecadores pueden ser perdonados. Esa es la buena noticia. Y que pueden experimentar el milagro del nuevo nacimiento, el cual les dará la identidad como hijos y miembros de la familia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El día de hoy vamos a aprender uno de los aspectos del nuevo nacimiento. Traigo 3, pero no creo que me haya alcanzado el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver uno. Vamos a concentrarnos en ese primer aspecto para descubrir qué significa ser hecho un hijo de Dios. ¿Qué significa pertenecer a la familia de Dios? Y este primer punto está titulado Unirse a la familia. Y vamos a concentrarnos en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículos 1 al 16. Espero que tengan sus Biblias abiertas y me estén siguiendo con las lecturas. La única manera en la que nosotros podemos pertenecer a una familia humana es por medio del nacimiento. No hay otra manera. Tal vez me digan ustedes, ¿y qué pasa cuando uno se casa? Llega a formar parte de la familia. Sí, cierto, cuando uno se casa, uno forma parte de la familia. Pero ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Qué pasa con nuestra esposa o con nuestro esposo? Muchas personas tienen el miedo de que sean rechazadas de parte de la familia política. ¿Por qué viene ese miedo? Porque no hay un sentimiento de pertenencia que pudiéramos decir nosotros, que esté así arraigado y que forme completamente parte de esa familia. Me voy a meter en camiseta de 11 varas, claro, con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero cuando nosotros contraemos nupcias, nos casamos, tenemos nuestros apellidos, cada uno tiene el suyo. En mi caso, Rudametkin Barajas, y en el caso de mi esposa Brenda Fuentes López, ahorita nuestra familia es la familia Rudametkin Fuentes. Pero en el caso de que yo llegue a faltar, sería todavía mi esposa Brenda Rudametkin, dirían por ahí. No, ya no se usa así de esa manera, ni que fuéramos americanos, ¿verdad? De familia nuclear. O Brenda Fuentes de Rudametkin, no, tampoco se usa ya eso, ¿verdad? Ella sigue siendo Brenda Fuentes. Y si llega a ocurrir que el Señor me lleve a su presencia, si Él quiere, y ella en un futuro encuentra a otro príncipe azul, bueno, dice la Escritura que ella ya no está bajo el yugo de la ley del matrimonio y ella es libre de hacerlo. ¿Qué significa esto? Significa que ella tiene derecho de pertenecer a otra familia, de formar otra familia. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Una persona, para pertenecer a una familia, tiene que nacer ahí, en ella. Nuestros hijos nacen por lo que es la relación de amor de la pareja y ellos forman parte de nuestra familia. En este caso, al mencionar Rudametkin Fuentes, en este caso Natalie, Christian o Joyce, ellos son parte de nuestra familia consanguínea, vamos a decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque han nacido de nosotros como papá y mamá. Para pertenecer a la familia de Dios, también hay que nacer. Y es por medio del nuevo nacimiento.
Vamos a Juan capítulo 3, ahí lo deben de tener abierto, y vamos a analizar los versículos 3 y versículos 7, los cuales dicen de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nuevamente hago énfasis a estas palabras. El que no naciere de nuevo no puede. Es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Eso lo indica. El nuevo nacimiento ocurre cuando el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios en el corazón y la mente del pecador. Su palabra produce fe. En Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Noten lo que dice la Escritura, ¿sí? Por gracia somos salvos por medio de la fe, y no es algo que venga de mí o de ti. Nada. No viene por ahí. Es un regalo, un don de Dios. El pecador que cree en Jesús recibe nueva vida, nace de nuevo y es añadido a la familia de Dios. Juan 11 al 13 nos dice de la siguiente manera, ¿sí? Juan 1, 11 al 13. Y no tengo diapositiva para ello, pero traemos nuestras Biblias, aquí la tenemos nosotros, y dice de la siguiente manera: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Noten lo que dice la Escritura, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 5? La palabra nos dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo primero que nosotros debemos de notar es que cuando hablamos de un nuevo nacimiento, estamos hablando de regeneración. Un nuevo nacimiento, teológicamente hablando, se refiere a la regeneración. Entonces, ¿cómo es que una persona puede nacer de nuevo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Vaya, esa es una gran pregunta antes de llegar a esos dos padres espirituales. Nuevamente hay que revisar lo que dice Juan 3:5. Nos dice que hay que nacer del Espíritu, pero dice también que hay que nacer del agua. ¿A qué se refiere? Se refiere a que tenemos que ser bautizados para poder ser salvos. ¿El bautismo es necesario para la salvación? Bueno, la frase nacer del agua probablemente no se refiere al bautismo, puesto que en la Biblia el bautismo en agua se asocia más con la muerte. Se dice que nosotros nos identificamos en la muerte y resurrección de Cristo mediante el bautismo. Entonces, no se está asociando con un nacimiento. Esta frase es más probable que se refiera al nacimiento físico o natural. Cuando Jesucristo está tratando con Nicodemo, Él está hablándole cosas que Nicodemo puede entender. Nicodemo, cuando se le menciona esto, su pregunta luego hace referencia en el versículo 4, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pueda meterme al vientre de mi mamá y nacer de nuevo?
Esa es la pregunta que él hace en el versículo 4. Pero si seguimos con el contexto del capítulo 3, en el versículo 6 nos vuelve a responder la Escritura y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es lo que menciona la Escritura. Bueno, hablamos de un nacimiento físico, pero posteriormente habla de un nacimiento espiritual. Biológicamente hablando, un bebé es formado en el vientre de su madre, dentro de un saco o una bolsa que contiene lo que llamamos el líquido amniótico, o sea, agua. Es agua lo que hay ahí dentro. De tal manera que se cumple el periodo de gestación. ¿Y qué es lo que pasa cuando se viene el bebé? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo que conocemos como el rompimiento de la fuente. Inicia la labor de parto. Entonces nace el bebé. Nace el bebé. ¿Cómo nace? Nace de agua. Es la manera en la que él nace. En Juan 1:13 se nos menciona que el nuevo nacimiento no es el resultado de nuestros propios esfuerzos. Por más sinceros que sean y religiosos que inclusive que también sean, no vas a lograr nacer de nuevo. No es algo que tú puedas heredar, o sea, que tú tengas algún vínculo sanguíneo o algo que haga que te herede, ¿sí?, esa condición de salvación. No es algo, esto no es posible. Tampoco vas a nacer de nuevo siguiendo un rito sagrado, o sea, por voluntad de carne. No va a ser por esa manera. No hay buenas obras que puedas hacer o que otros puedan hacer por ti, voluntad de varón. No se puede. No hay esa manera. El nuevo nacimiento es algo divino. Solo Dios puede hacer que vuelvas a nacer. Solamente Dios. No hay ninguna ceremonia religiosa que genere un nuevo nacimiento. El bautismo en agua es algo importante de lo que Dios ha puesto en ti. ¿Por qué? Porque tú das testimonio. Estás dando el testimonio de cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y esos testimonios los podemos ver, por ejemplo, en Hechos 2:41, Hechos 10:47. Pero el bautismo no te salva del pecado. Cristo es el que te salva del pecado, para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En todo nacimiento reconocemos que existe un parto. La madre tiene que padecer los dolores de ese nacimiento, sí, los dolores de parto. Y si fuera cesárea, dicen algunos, se escapó la mujer. Bueno, ustedes han visto los cuidados que hay que tener con ella, de posoperatorios, ¿no? Entonces, no, sigue habiendo cierto dolor, son momentos difíciles. Cristo tuvo también su momento mediante el cual podemos compararlo con los dolores de parto. Esto fue cuando Él tuvo que padecer la cruz. La semana pasada lo estuvimos celebrando. Juan 3:14-16 nos habla de ello. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros vemos lo que el Señor hace por nosotros, podemos darnos cuenta que ese nuevo nacimiento es algo que viene por gracia. O sea, es algo gratis. ¿Quién da algo gratis hoy en día? No es algo barato, no es algo así como, pues te lo regalo, al cabo que luego me compro otro. No es algo así sin valor. No,
ese nuevo nacimiento, el sacrificio que hizo Cristo, es el regalo más caro que jamás te han regalado. Ve la importancia de ese nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos saber nosotros si hemos nacido de nuevo? ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros? Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer algo. Así como nosotros tenemos dos padres, papá y mamá, para nacer espiritualmente también tenemos dos padres espirituales. Para nacer de nuevo ocupamos dos padres espirituales. Y probablemente ahorita te estés preguntando, ¿qué es lo que estás diciendo? Vamos a la palabra de Dios. Nuevamente, en Juan 3:5, lo primero que empieza a trabajar en ti es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer ¿de quién? Del Espíritu. Ahí tenemos nuestro primer padre espiritual. Dice la palabra, en segundo lugar, la palabra de Dios, primera de Pedro 1:23 al 25, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tenemos, como se pueden dar cuenta, dos padres. Decía hace ratito, el Espíritu empieza a trabajar, empieza a inyectar la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón para que tú puedas nacer de nuevo. Eso es lo que la palabra nos está indicando. Entonces, aquí es donde vemos cómo empieza a trabajar ese nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento, regresando a Juan capítulo 3, podemos notar que hay una gran diferencia entre ese nacimiento carnal y ese nacimiento espiritual mencionado en el versículo 5. Dice el versículo 6 de Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, el espíritu es, ¿no? Obviamente. En la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera, lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. Si hay un nuevo nacimiento, esto tiene que dejar algunas huellas, algunas marcas de lo que esto hace en la vida de la persona. ¿Cuáles son esas marcas de nacimiento que un cristiano debe de tener? ¿Cuáles marcas son las que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros? Muy bien. ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo o nos identificamos dentro de lo que es la familia de Dios? Muy bien. Nosotros tenemos algo que nos identifica. El Señor ha tenido cuidado con cada uno de nosotros para darnos esa seguridad que nosotros ocupamos. Y vamos a irnos a Primera de Juan en esta ocasión y nos vamos a dar cuenta que en esa epístola el apóstol tuvo el cuidado de escribir por la inspiración de Dios esas palabras para hacer que la fe de todos los creyentes esté firme. Se menciona que cuando él habla acerca de las frases como nacidos de Dios, las menciona 7 veces. Y al analizarlas, encontramos que hay 4 marcas del nacimiento del creyente verdadero. 4 marcas. ¿Cómo podemos identificar
estas marcas. Vamos a Primera de Juan 2:29 y Primera de Juan 3:9. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. En primer lugar, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, practica la justicia y no el pecado. Dice la Escritura: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Practica la justicia. Versículo 9 del capítulo 3 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vean lo que dice: hace justicia y no practica el pecado. Vamos a ver otra porción. Dice la Escritura: ama a Dios y a los creyentes. Aquí se me fueron las 4. Es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Por ahí tuve un horror de dedo. Dice el versículo 7 del capítulo 4, voy a ir a mi Biblia porque se me fue la diapositiva, pero la palabra del Señor nos dice así, versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ama a Dios y a los creyentes. El versículo 1 del capítulo 5 dice lo siguiente: todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ama a Dios y ama a los hermanos. El nuevo creyente, el que ha nacido de nuevo, vence al mundo. Ahora sí, versículo 4, porque se me fue una diapositiva, no sé dónde quedaría, pero vamos ahora sí a la buena. Dice: porque todo el que es nacido de Dios, vence ¿a quién? Al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y aquí tengo que hacer una pregunta: ¿estás venciendo al mundo o estás siendo vencido por el mundo y te dejas llevar por las cosas del mundo? Note cuál es ese distintivo aquí. No practica pecado, practica la justicia, ama a Dios, ama a los creyentes, vence al mundo. Pero eso no es todo, mis amados hermanos, sino que el diablo no le toca. Dice el verso 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, otra vez, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vean la seguridad que nos brinda la palabra del Señor. ¿Quién es el que nos guarda? Dios nos guarda y el maligno no puede tocarnos. No logra alcanzarnos. Nuevamente, cuando observamos los versículos del capítulo 2, 29 y el versículo 3, 9, podemos hacernos una pregunta: si literalmente se nos está diciendo que un cristiano ya no peca jamás, por lo que dice en la última parte, y no puede pecar. Observen nuevamente lo que dice, y esto hay que tomarlo literal. Dios no quiere que pequemos, eso es cierto, pero nuevamente dice: si Él es justo, dice, todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué debes de hacer tú? Justicia. Es lo que debes de hacer. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica. Y cuando hablamos de no practicar, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Eso nos está indicando que la persona, no que no sea impecable, porque eso no es lo que se está refiriendo aquí. Hay que leer los contextos de la palabra. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, ahí se nos menciona qué es lo que la Escritura nos dice a nosotros, ¿sí? Pero cuando dice que no practica, es que no vas a estar envolviéndote en medio del pecado. No somos impecables, eso es cierto, no somos impecables. ¿Qué dice 1 Juan 1:9?
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una contradicción aquí. No, no la hay. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en la carne. Si bien nosotros tenemos que crucificarla, tenemos que negarnos a nosotros mismos cada día. ¿Qué es lo que nosotros podemos visualizar aquí entonces? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, Juan le está escribiendo a creyentes. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Espérate, ¿qué ocurre? Continúa el apóstol. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No somos impecables, esto es verdad. Pero somos personas que, ahora sí, debemos de pecar menos que los demás. Nuevamente, no es una licencia para pecar, como dice el apóstol Pablo. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. No, nos vamos a equivocar, eso es cierto. Y ahí podemos pecar, equivocándonos. Pero la importancia aquí está en reconocer cuando nosotros pecamos, cuando nos equivocamos, y tenemos que restituir o arreglar las cosas en las cuales nosotros hayamos cometido dichos pecados. Nuestros principios en el Señor nos llaman a vivir una vida piadosa y obediente a Dios. Quiero concluir con lo siguiente, hermanos. Junto con las marcas de nacimiento, el creyente tiene a dos testigos. La palabra de Dios en 1 de Juan 5, 9 al 13 nos indica que ella es nuestro primer testigo. Dice la palabra: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Observen, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él es nuestro primer testigo. ¿Y quién es el segundo testigo? Vamos rápidamente a Romanos capítulo 8, versículos 9 y 14 al 17. Romanos 8, 9. Dice de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vean qué maravilloso. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estos testimonios de Cristo, la palabra de Dios,
y el Espíritu, pudiéramos llamarlos como el acta de nacimiento espiritual, que nos da la seguridad de que usted y que yo somos hijos de Dios. Quiero terminar, mis amados hermanos, con la siguiente pregunta. ¿Eres parte de la familia de Dios? ¿Y estás completamente seguro que eres su hijo? Medítalo, piénsalo. Y si no, date la oportunidad para escudriñar las santas escrituras. Date la oportunidad para escuchar el Evangelio de Jesús. Y si tú crees estas palabras que te estoy diciendo, de que Dios te está hablando y que Él ha enviado a Jesucristo a morir por ti, y que no nada más murió, sino que Él también resucitó al tercer día, y lo crees de todo corazón, entonces tú podrás ser salvo. Y el Evangelio trabajará en tu vida, el Espíritu trabajará en ti, Cristo trabajará en ti, hará una nueva persona de ti, regenerándote, cambiando tu vida radicalmente para la honra y gloria de Dios. Date esa oportunidad, acércate a Él, cree en Él, recíbelo como tu único y suficiente Salvador y emprende una nueva vida en el nombre del Señor. Vamos a orar y en breves momentos nuestro hermano pastor estará compartiendo con ustedes la meditación de este día, la predicación de las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Les saluda la familia, Brenda, su servidor. Un abrazo en el nombre del Señor y espero verlos pronto. Oremos. Gracias, Señor, le damos en estos momentos porque usted nos habla por medio de su palabra. Usted nos da la seguridad, Padre Santo, de que somos sus hijos. Y hay más aspectos, Señor, que nosotros podemos analizar para afianzarnos, Señor, en esa seguridad de que verdaderamente somos tus hijos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tome a mis hermanos, bendígalos grandemente y permita que continuemos creciendo en ti como un solo cuerpo, como una sola familia, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Gracias por todo lo que está haciendo. Cuide nuestra ciudad, cuide nuestra salud y permita que pronto estemos reunidos en el nombre del Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.